Les presentamos el mensaje central, la predicación desde el púlpito de la Iglesia Bautista Central de Cumaná. Lo sé, comprado por sangre yo soy, comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy. Bueno, aquí vamos a entrar entonces en unos personajes conocidos como los fariseos, los escribas. Y el texto que vamos a meditar en este momento nos presenta una serie de secuencias. Ahí usted va a ver, en primer lugar, la llegada o digamos la presentación donde los fariseos se acercan a Jesús, quieren saber quién es Jesús, se encuentran allí entonces una oportunidad, estos fariseos, estos escribas, para cuestionar a Jesús. Posteriormente veremos cómo Jesús toma esta ocasión para condenar, para exhortar, para dar una lección con respecto a la actitud que están teniendo estos fariseos. Posteriormente vemos a Jesús, o veremos a Jesús, instruyendo a la multitud que estaba presente en ese lugar, porque Jesús estaba presente en medio de una multitud, entre los cuales estaban sus discípulos. Y finalmente vemos cómo Jesús, o veremos cómo Jesús, aparte, instruye a sus discípulos, que vinieron a ser luego los apóstoles. Muy bien, vamos entonces al versículo número 1, donde vamos a ver a los escribas presentes en este escenario. Dice el versículo 1, y se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Es importante, recuerden que venimos viendo cómo Jesús ha ido desarrollando su ministerio y él aún se encuentra en una región conocida como Galilea. Si nosotros miramos un mapa de Israel de los tiempos de Jesús, veremos a Galilea, luego más abajo hacia el sur veremos la región de Samaria y mucho más abajo al sur veremos entonces la región de Judea. Estas tres secciones. Jesús aún se encuentra en Galilea, ministrando a la región de Galilea, en una ciudad llamada Genezaret, cerca del mar de Galilea. Ahí está Jesús, y les menciono esto porque el versículo dice que los fariseos y los escribas, que entiéndase que habían escribas que eran de tendencia o de la secta de los fariseos y otros eran escribas de la tendencia o de la secta de los saduceos. Pero estos escribas vinieron ¿de dónde? De Jerusalén. Esto es interesante porque ellos están a unas cuantas millas de distancia, unos cuantos kilómetros de distancia, y se tomaron la tarea de viajar al norte por una razón. Al norte. No al norte que usted conoce, al norte de Israel. Viajaron al norte con la intención de ver, ellos habían escuchado hablar de Jesús, seguramente ya habían escuchado los milagros y toda la popularidad que Jesús estaba teniendo, y ellos se interesaron, queremos ir a ver quién es este hombre. No porque querían conocerlo y reconocerlo como el Mesías, el enviado del Señor, sino porque para ellos, y ya vamos a analizar quiénes eran los escribas, para ellos Jesús resultaba ser una amenaza religiosa, política, social. Queremos ir allá porque tenemos que ver de qué manera vamos a lograr sacarlo del medio. Entonces, aunque por ahí veremos, usted podrá ver en los evangelios algunos escribas que se acercaron a Jesús con intenciones de conocerlo, y quizás hubo quienes lo conocieron. Pero en términos generales, los escribas no querían aceptar a Jesús, no aceptaron. De hecho, hicieron todo lo posible para sacarlo del camino. Muy bien, los escribas, que originalmente son personas que se dedicaban a escribir, a ser escribientes. Sin embargo, ellos adquirieron una posición más vista en medio del proceso que Israel vivió en cautiverio. Si usted recuerda o ha leído el libro de Esdras, que era un escriba, él luego del cautiverio, usted lo va a ver a él con una posición de liderazgo. Y esto fue producto de que
como ya ellos no podían tener acceso al templo, pues ya había sido destruido y estaban en cautiverio, los escribas entonces fungieron como especie de pastores que instruían a la nación. Y Esdras se levantó entre ellos como uno de los, entre otros. Pero vemos el libro de Esdras que nos representa o nos ilustra esta situación que pasó con los escribas. Ok, los escribas, usted los va a ver en el Nuevo Testamento como una especie de villanos. Usted ha visto películas o esas películas de superhéroes donde está el superhéroe y está ese villano que está buscando la manera de hacer caer o hacer perder o sacar de en medio al superhéroe. Bueno, algo así pudiéramos imaginarnos a nosotros, a los fariseos, a los escribas, a los saduceos. Un grupo, una élite religiosa que se encargó de ser o adquirió esa función como de ser los villanos y tratar de sacar a Jesús de en medio. Se supone que los escribas, hermano, y esto es clave para nosotros hoy como iglesia, se supone que los escribas era un grupo de gente que debían ser testimonio, debían ser guías espirituales para la nación. Sin embargo, por su actitud de arrogancia y de orgullo, se alejaron del corazón de Dios y crearon una fachada que solamente era reconocida por la vestimenta que tenían. Pero en el interior, en el fondo de sus corazones, había realmente un corazón distante del Dios que ellos predicaban, del Dios que ellos querían enseñar a la nación. Y por eso este pasaje es clave e interesante, porque hay una lección allí que Jesús le va a dar a los fariseos y por supuesto a la multitud que estaba allí presente. Dice el versículo 2, estando allí ellos, abordaron a Jesús, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, o sea, no tenían las manos lavadas, los condenaban. Y ponga atención a esta actitud, a esta acción, a esto que ellos están observando y a esto que ellos van a hacer relevante. Porque esto va a ser el punto de partida para el señalamiento que ellos van a hacer a Jesús y para la lección que luego Jesús le va a dar a ellos y a toda la multitud que está ahí presente. Ellos se fijan que los discípulos están comiendo con las manos sucias. ¿Qué fue lo que causó tanto interés en ellos en tomar este detalle para cuestionar a Jesús? Comer con las manos sucias. ¿Usted alguna vez ha comido con las manos sucias? A mí me ha pasado. Tal vez no hay las condiciones en ese momento y uno busca la manera ahí de cómo agarrar la comida. Hay contextos. Bien. Pero leamos un poquito más y luego vamos a ir entendiendo qué fue lo que hizo que ellos se escandalizaran. ¿Por qué se escandalizaron estos religiosos de lo que estaban viendo? Dice el versículo 3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición, y subraya esa palabra, a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros, los utensilios de metal y de los lechos. Ahora bien, hermanos, una práctica como esta, de lavar la ropa, lavar los utensilios, usted hace eso, las amas de casa lavan lo que uno llama los corotos, frieguen los corotos. Usted va a hacer comida, usted lava los utensilios, usted va a comer y le dice a los niños, les enseñamos, lávanse las manos. Esto es algo normal, es una norma de higiene establecida socialmente y que es bueno y necesario ponerla en práctica. Ahora, pero ¿dónde está el problema y el gran error de los escribas que están resaltando esta situación donde los discípulos están comiendo con las manos sucias? ¿Dónde está el problema? Hermanos, en el carácter espiritual que ellos le habían atribuido a este asunto. Ellos habían dado un carácter espiritual a un asunto de higiene social. O sea, si lo haces, si no te lavas las manos, tú estás ofendiendo, tú estás pecando, estás en una condición de inmundicia. Esto para Jesús fue
determinante para hacer un señalamiento bastante fuerte que él va a hacer en los versículos más adelante. Ellos en el versículo 5, ahora los fariseos se acercan a Jesús y les dicen: ¿por qué tus discípulos no andan? Una pregunta. Ellos dirían, como aquí lo agarramos: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Escuche bien, y una vez más sale a relucir la palabra tradición. Ellos están fundamentando su argumento en una tradición, muy distinto a un asunto verdaderamente bíblico y relacionado con lo que Dios nos exige. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición? ¿Qué es una tradición, hermano? ¿Usted tiene tradiciones en su casa? Una tradición es una norma que socialmente hemos establecido o familiarmente. Por ejemplo, en nuestra nación hacemos hallaca en diciembre. Y luego entonces en su casa usted tiene su propia tradición de cómo hacer las hallacas. Bien, ahora, darle un carácter religioso a este asunto y ponerlo por encima de otras cosas que realmente son más importantes, allí es donde entramos en el punto de la religiosidad y el legalismo, que es lo que el Señor señala y corrige en una lección que le da a los fariseos, a los escribas y a sus discípulos, por supuesto, para que lo tengan presente. El señalamiento de los fariseos, de estos que estaban acá, estaba fundamentado en una tradición que ellos habían convertido en un mandamiento y le habían dado un carácter espiritual. Ahora vamos a ver cómo Jesús, escuchando esta pregunta, yo me imagino al Señor, cuando los fariseos le preguntaron o le hicieron esta pregunta: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen? Ahora, el Señor, conociendo la vida de estos hombres, porque eran hombres que verdaderamente estaban alejados del Señor, decían conocer a Dios, pero en realidad no lo conocían, con sus hechos lo negaban. El Señor allí, me lo imagino por un lado, con una acción de misericordia y de lamento por ellos, cuando uno dice sinceramente, ¿cómo hay que ver? El Señor mirándolos a la cara, conociendo lo que había en el corazón de ellos. Ahora, ante la pregunta de estos hombres, Jesús les responde de la siguiente manera y les dice en el versículo 6: hipócritas. ¿Cómo se sentiría usted si le llaman hipócrita? ¿Qué será si el Señor nos dice como iglesia, hipócritas? Piensen usted. Ahora, para saber qué es lo que me están diciendo, yo tengo que saber qué significa la expresión, qué es ser hipócrita. Pero en sentido general, ya usted sabe que la expresión no es nada buena. Y si le dicen hipócrita, quizás si usted no conoce el término, por lo menos se va a sentir así como que, uy. Pero si conoce lo que significa la palabra, quizás mucho peor se va a sentir, hipócrita. La palabra hipócrita, el significado original de donde viene es actor. Un actor, el que pretende o finge algo que no es. Eso es lo que hacen los actores. ¿Alguien aquí es actor? No hipócrita, actor. Actor. ¿Qué hace el actor? El actor representa, interpreta personajes que no lo es él. Y esto era lo que en el teatro griego, en el tiempo de Jesús, se hacía. Ellos en las presentaciones públicas, la gente usaba máscaras para representar un personaje que él no era. Detrás de la máscara había una persona y la máscara mostraba a otra persona, el personaje que el actor quería que la audiencia pudiera identificar. Entonces, de allí viene la palabra hipócrita. O sea, una persona que muestra una realidad que no es y que detrás de esa máscara está otra realidad. Jesús le dice a ellos, hipócritas. Imagínense la expresión y la gente alrededor. Los llamó hipócritas.
Ya usted se imaginará porque había una multitud allí. Y los que ya sabían entre la multitud que estos eran hipócritas, sí es verdad, Señor, son hipócritas. Yo se los he dicho, tal vez como pensando un poco y, digamos, especulando en el contexto. Pero lo cierto es que Jesús le dice una expresión fuerte como esta, o esta expresión tan fuerte como hipócrita. Ahora, ¿será que se escucha como diferente el micrófono? Sí. ¿Será que Jesús estaba equivocado en llamarlos hipócritas? ¿Tenía Jesús la razón? ¿Sí o no? Y Jesús va a dar una serie de argumentos para sustentar lo que les está diciendo, hipócritas. Y le aplica una profecía que Isaías, el profeta, en el Antiguo Testamento había dicho cuando dijo en el versículo 7, 6, en la parte B. Este pueblo, dice Isaías, ya estaba dicho, estaba escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, más su corazón, está lejos de mí, hermanos. Esto es necesario que lo reflexionemos cada uno de nosotros, sin mirar para los lados, a su interior. Como decía el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. O sea, veámonos hacia nosotros. El Señor le dice a ellos, o Isaías, habiendo profetizado, y este es el argumento, esta profecía la usa Jesús para referirse a los que él llamó hipócritas. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En esta expresión que Jesús está usando, en este argumento de la profecía que Jesús está usando, vemos el concepto bien marcado de la hipocresía que estos religiosos vivían. Los labios, como una forma de ilustrar las palabras, de la boca para afuera, pero en el corazón realmente hay otra realidad. El versículo 7 dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Las tradiciones que ellos habían hecho y que listas y listas tenían de tradiciones, las convirtieron en mandamientos. Y lo que verdaderamente debía ser puesto en práctica y debía ser atendido y que tenía más importancia, lo habían olvidado, lo habían puesto a un lado. Y todas estas tradiciones que incluso muchos de ellos no podían cumplir, eran las que ellos estaban por ahí como con una lista, verificando si la gente estaba haciendo o no, o cumpliendo o no la tradición. Jesús condenó severamente la actitud de hipocresía que había en estos hombres religiosos, que se supone eran o debían ser los pastores del pueblo. Nosotros, por ejemplo, en la iglesia tenemos la costumbre, como tradición pudiera ser, evitamos comer aquí en el salón. Pero si usted llega un día o llega un líder y ve a alguien comiendo dentro del salón, por supuesto que puede recordarle al hermano lo que acostumbramos, pero ¿será que si yo pongo más atención a que no coman en el salón, pero olvido otras cosas que son más importantes como mi vida, cómo ando yo, cómo me conduzco? ¿Qué será más importante? ¿Que yo reclame que estén comiendo dentro del salón o que yo tenga una vida que verdaderamente refleje que mi relación con Dios es sincera y pura? Yo considero que, como el Señor dijo en una oportunidad, es necesario hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. No me puedo enfocar en estar viendo si están comiendo o no en el salón, pero yo tal vez soy la persona más chismosa dentro de la iglesia, que no espero un momento para contar o decir algo que no debo decir. A propósito del chisme, por ahí en una oportunidad en estos días leía, no sé quiénes han leído un relato de Sócrates donde habla o se ilustra lo que es el filtro de Sócrates, se le conoce así, el filtro de Sócrates. 3 filtros que usted debería usar para saber si lo que le van a decir lo debe escuchar o no. Bien, el primer filtro, el filtro de la verdad. Viene un hermanito por ahí, hermana, y ya con el tonito uno sabe.
que ya ahí uno debería decir, no, hermana, no me diga nada. Pero si la persona es muy buen actor y no lo descubrimos por el tono, entonces usted, antes de que le diga, usted le dice, no pasa por el filtro de la verdad. Hermana, ¿está seguro de lo que usted me va a decir? ¿Es verdad? ¿Usted está seguro de eso? Bueno, no, bueno, pausa por ahí. O sí, estoy seguro. Bueno, vamos a avanzar. Segundo filtro, el filtro de la bondad. Hermana, ¿es algo bueno lo que usted viene a decirme de esa persona? ¿Es algo bueno lo que me va a decir, hermana? No, bueno, parece ahí. Oh, no, sí. Ok, continúa. Vamos para el tercer filtro. El filtro de la utilidad. Hermana o hermano, no sé por qué decimos hermana. ¿Será que las mujeres son las más? son- Perdonen, mujeres. Hermano, pues, o póngale la arroba. Hermano. Hermano, hermana. El tercer filtro, el filtro de la utilidad. ¿Es para mí lo que usted me viene a contar algo que me va a edificar o no? Hermano, con esos tres filtros usted puede parar lo que esa persona venga a decir. Si pasa por ahí, sentémonos, tomémonos un café, vaya a comprar un bombón a la panadería y disfrutamos la conversación. Pero si no, póngale paro a eso. Clave, mi hermano, porque esa es una de las cosas que la iglesia de Cristo padece, con las que la iglesia de Cristo más se enfrenta, el chisme, las palabras, las cuestiones dentro de los demás, porque es que somos mucha gente. Aquí hay muchas personas y cada una tiene un carácter, un temperamento diferente, que está luchando allí en su interior por mantener una vida santa y pulcra delante del Señor. Pero hay veces hay veces que hay quienes no tienen, digamos, la, la habilidad para dominar la carne, sino que dejan que fluya como un río. Como leíamos en la lectura congregacional, no es casualidad esa lectura, la leímos, la ponemos a propósito del tema de hoy, el tema de la lengua. Bien, controlarla, hermanos. Cuidado con eso, porque eso es por demás dañino. Usted no sabe cuánta gente está herida o vive herida en las congregaciones a raíz de chismes o situaciones que dijeron que no debían decir o que no se debió decir. Entonces esa persona que vive como chismosa dentro de la congregación se escandaliza si ven que están comiendo en el salón. Pero, ¿y tu vida como persona sincera, cómo está? Esto te escandaliza, pero el llamar o el hablar de cosas que no deben ser y que no debes decir o no debes promover, sino más bien frenar, ¿eso no es escandalizante? Esta era la vida que vivían los fariseos. Ponían atención a cosas que son importantes, pero que al final, si yo me como un pan con la mano sucia, bueno, me da diarrea o voy al baño, o XY, va a la letrina, como es lo que le dice luego el Señor a los discípulos. Muy bien, continuamos. Jesús condena esta actitud y lo hace en reiteradas ocasiones. De hecho, en Mateo 23 hay una expresión, un capítulo largote donde les dice de todo. Que si se lo dicen a uno, bueno, hermano, imagínense ustedes cómo nos sentiríamos. Pero en Mateo capítulo 23, el versículo 13, nada más vamos a leer el 13 hasta el 15. Mateo 23, le dice el Señor, mas hay de vosotros, Mateo capítulo 23, versículo 13, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de Dios delante de los hombres, pues ni entráis ustedes ni dejáis que otros entren. Pudiéramos verlo en el dicho popular, ni lavan ni prestan la batea. Usted ya conoce el dicho. Versículo 14. Hay de vosotros, escribas y fariseos, una vez más, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Versículo 15. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, o sea, para convertir a uno más hacia ustedes. Y una vez que lo convierten, lo hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes. Imagínense la vida que esta gente llevaba.
Por eso me imagino a Jesús cuando le hicieron la pregunta, Señor, o ni siquiera le dijeron Señor, le dieron Jesús, o ¿por qué tus discípulos comen sin las manos lavadas? Jesús los vería, conociendo la vida de ellos, cómo hay que ver, sinceramente. El Señor nos llama a nosotros, hermanos, a cuidar de no caer en el mismo error, a cuidar de no caer en un asunto tan horrendo como es vivir una vida de hipocresía, de religiosidad, de legalismo. Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 1, dice, desechando pues toda malicia. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, deséchenlo, desechémoslo. Malicia, engaño, hipocresías, envidias y todas las detracciones. Es un llamado del apóstol a los hermanos y para nosotros vale hoy. La palabra sigue viva. Jesús continúa entonces allí, vamos a Marcos capítulo 7. Continúa el Señor señalando la hipocresía de los religiosos y lo voy a leer nada más porque no nos va a dar tiempo a hacer detalle o hacer énfasis en cada expresión que el Señor dice acá. Del 8 al 13, mire todo lo que dice el Señor. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes a estas. Les decía también Jesús, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Invalidan el mandamiento de Dios para hacer lo que ustedes han impuesto como mandamiento humano. Versículo 10, porque Moisés dijo, esto es terrible lo que pasa, lo que hicieron con este tema, el tema de la madre y del padre. Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, ese es el mandamiento, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. En el versículo 11, vea lo que dice. Ustedes han dicho esto ahora. Dejaron aquello a un lado y miren lo que hicieron. Basta que diga un hombre al padre o a su madre, es corbán, que quiere decir es mi ofrenda. Todo lo que yo pueda darte a ti es una ofrenda a Dios. Imagínense todo lo que estos hombres habían sido capaces de convertir. Versículo 12. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, exigiéndole al pueblo esta práctica. Por supuesto, esto para ellos era una oportunidad para el enriquecimiento. El templo, ¿cuánto no tenía de lo que el pueblo llevaba al templo? Bien. Versículo 13, invalidando la palabra de Dios. Dios nos libre de poner nosotros por encima de la palabra del Señor otras cosas que nosotros podamos tener acá en la convivencia. Los estatutos no pueden estar por encima de la palabra del Señor. Los estatutos están y deben estar subordinados a la palabra del Señor, que es nuestra única regla de fe y práctica. Por ahí nos conducimos. El cuestionamiento de los fariseos señalaba a los discípulos de Jesús como personas que estaban contaminándose por comer con las manos sucias. Ahora, el asunto es que esta contaminación que ellos refieren no era necesariamente el de adquirir una enfermedad, sino, como les decíamos hace un momento, el carácter religioso que ellos veían que ellos estaban quebrantando en la práctica de comer con las manos sucias. Esto fue lo que disgustó a Jesús, esta hipocresía, como los llamó hipócritas. Por eso les dijo hipócritas. Ustedes están actuando, ustedes están reflejando una vida que no es lo que realmente ustedes llevan en el corazón. Hermanos, una actitud como la de los escribas, o sea, de legalismo, de religiosidad, nos impide ver lo que realmente el Señor nos dice en su palabra. Cuando yo llevo una vida como estos hombres la llevaban, eso me pone una venda en los ojos que me impide ver lo que realmente el Señor quiere que yo haga en la vida cristiana. Por eso es que mucho cuidado debemos tener nosotros en caer en una actitud como esta. Jesús entonces instruye a la multitud en el versículo 14 diciéndoles, y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos. Una orden, pongan atención, entended, miren hacia acá. Nada hay, le dice el Señor,
fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Por supuesto, refiriéndose al tema de los alimentos, porque es el contexto del texto. Porque cualquiera pudiera decir aquí, entonces puedo ver lo que yo sea en Netflix, puedo ver lo que sea en internet, porque nada de lo que está fuera del hombre que entre en él lo va a contaminar. Ese no es el contexto. A lo mejor si estuvieran hablando de Netflix en ese momento, los fariseos, el Señor le hubiera referido, pero el contexto era los alimentos. O sea, nada de los alimentos, si pudiéramos agregar allí, nada de los alimentos que hay fuera que el hombre pueda ingerir, le va a contaminar. Pero lo que sale de él, esto es lo que contamina al hombre. Y aquí es donde está la gran lección, hermanos. Lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga, le dice el Señor. Y ahí dejó el asunto. Más abajo dice el versículo 17, que ya alejándose de la multitud entró en casa. No era su casa, porque recuerda, estaba en Genezaret. Si Jesús tendría alguna casa, la tendría en Nazaret, de donde era él. Pero entrando en casa, en una casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola que había dicho. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Sobre ese tema le preguntaron los discípulos a Jesús. Y él les dijo, también ustedes están sin entendimiento. Mucho cuidado. Algo así, ¿no? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Hablando de los alimentos. Porque no entra en su corazón. Y aquí viene, sino al vientre, lo que usted come. Y sale a la letrina. No me viene la palabra a la mente. Al séptico, pues. Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Versículo 20. Pero decía, y aquí viene la clave. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. El salmista. Salmo 136. Si no me acuerdo, o el 139. Hermanos. Pero decía, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Lo que sale del hombre. ¿A qué se refirió Jesús cuando dijo lo que sale y no lo que entra? Aquí viene. Porque de dentro del corazón, uno acostumbra a decir así, corazón. Pero cuando la Biblia, una vez más digo, la Biblia refiere al corazón, está hablando de esto, hermano, el centro de operaciones. Por lo general se refiere a esto. Esto es lo que le dirige. Aquí es donde opera. Y de hecho ya está el Espíritu operando para guiarnos a hacer lo que es agradable, para guiarnos a tomar las decisiones correctas. Lo que sale de la mente de los hombres, porque de dentro de la mente, de dentro del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos. Vamos a hacer un examen cada uno. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Ahí está la lista. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y mira mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad. Y guíame, Señor, este es un examen diario, por el camino eterno. Todas estas maldades, versículo 23, de dentro salen y contaminan. Esto sí verdaderamente contamina al hombre, le decía el Señor a los escribas, y no que vengan y coman pan, déjalos que coman. Vayan ustedes y preocúpense por poner en práctica lo que el Señor exige y les exige en su palabra. Porque la vida que llevan es una vida totalmente de hipocresía. 3 aspectos para finalizar. Primero, hermanos queridos, hermanos amados, el creyente, usted y yo como creyente, debemos cuidar que nuestro corazón esté realmente en unidad con Dios. Digo que amo a Dios, eso se debe ver en los hechos, en su vida. ¿Cómo la conocen usted? ¿Como la hermana que no se le puede decir nada? ¿O el hermano que no se le puede decir nada? ¿O el hermano iracundo? ¿O el hermano
que está haciendo lo que no debe hacer por ahí porque está fornicando. Eso es lo que la gente sabe. Cuidado, el creyente debe cuidar que su corazón esté realmente en unidad con el Señor. Yo amo a Dios, ese amor se va a reflejar en mis acciones. Segundo, el creyente debe cuidar de dar la justa atención que merece cada cosa, cada asunto. Es importante mantener la reverencia en el culto, pero unido a ello, mi vida como cristiano debe ir de la mano con ello. No debo dejar de hacer una cosa o no debo hacer una cosa dejando de hacer otra. Ambas cosas son importantes. Si yo me enfoco en que la reverencia en el culto, pero por allá afuera yo vivo como un desenfrenado, ahí estoy siendo un religioso, un hipócrita, una apariencia que no es la que realmente está en el corazón. Y tercero, la hipocresía, hermanos, y el legalismo son actitudes que nos pueden alcanzar si no cuidamos de mantener una comunión constante y sincera con Dios. Es una realidad que nos puede alcanzar si nosotros descuidamos nuestra relación con el Señor. Por eso, hermanos, pidamos a Dios que nos ayude en este asunto, rogando que no seamos nosotros señalados como Él señaló a estos falsos maestros, a los escribas. Esa debe ser nuestra oración constante, porque vivimos en este mundo donde nos enfrentamos a situaciones en las que estamos tentados a actuar como no debe ser. Pero mi vida o mi decisión debe ser obedecer lo que el Espíritu que Él ha puesto en mí me indica, porque el Espíritu le dice, usted sabe, hermano, el Espíritu nos dice, solamente que nosotros nos hacemos como los desentendidos. El Espíritu me dice que no diga lo que yo voy a decir. Él me lo dice, me lo señala. Pero usted sabe cuando el Espíritu le dice, no, no lo diga, eso no, pásalo por los filtros. Pero nosotros nos jugamos como dice la cubanita. Y digo lo que no debo decir en el lugar donde no lo debo decir, a la gente que no se lo debo decir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos al Señor en oración y oremos por este asunto. Padre Santo, te damos gracias. Te honramos, mi Señor, porque eres grande y misericordioso. Gracias te damos, Padre Santo, porque usted nos ha llamado a ser pueblo tuyo. Amado Señor, no merecemos tu gracia, pero sabemos que usted nos ha escogido por puro amor y nos ha hecho parte de tu pueblo. Aquí estamos, mi Dios, delante de tu presencia, como un pueblo que te agradece porque usted nos ha injertado en este pueblo, pero te rogamos, mi Señor, que nos ayudes a vivir bajo la guía y dirección, bajo el dominio de tu Espíritu Santo, que has enviado a nosotros, a ser un instructor, un maestro, un guía, un consolador. Ayúdanos a ser obedientes, a no hacernos los desentendidos cuando tu Espíritu nos señala lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Que podamos nosotros ser obedientes y no endurecer nuestro corazón cuando tu palabra nos habla, cuando tu Espíritu nos dice lo que debemos hacer y lo que no. Rogamos por ello, Señor, porque vivimos en este cuerpo aún, pero queremos obedecerte, queremos agradarte, queremos ser un pueblo, una iglesia que te honra. No queremos ser conocidos como religiosos, como hipócritas que no viven la vida que usted quiere que vivamos realmente, mi Señor. Aléjanos de ello, aléjanos de cualquier intención que vaya por esa dirección. Te lo pedimos, Señor. Nuestra disposición, nuestro deseo como iglesia es servirte y cumplir la gran misión que usted ha dejado en nuestras manos. Llevar tu mensaje a través de las distintas actividades, a través de los distintos proyectos que hacemos. Nuestro deseo es cumplir la gran comisión. En tu nombre oramos en esta mañana, amado Señor. En el nombre de Jesús, santo, 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 nombre sobre todo nombre. Oramos en ese nombre. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra, palabra que nos conforta, palabra que nos llena.
Esperamos que este mensaje haya sido de refrigerio espiritual para sus vidas. Queremos recordarles que somos la Iglesia Bautista Central de Cumaná. Asimismo, estamos ubicados en la Avenida Las Industrias, al frente de la urbanización Fe y Alegría, cruce con Los Roques, y pueden encontrarnos en todas nuestras redes sociales como Iglesia Bautista Central de Cumaná. Los esperamos. Dios les bendiga.